Y yo pienso que todo aquello que huela a socialismo es un desastre mayor. Y Kamala Harris huele a socialismo. Y por otra parte, lo que quiero decir, y lo que quiero decir muy claramente con respecto a esto es, no conozco ningún socialista ni ningún comunista que sea feliz en un país comunista o socialista, a menos que sean parte del gobierno y que reciban los Claro. beneficios. Pero yo a veces me pregunto, ¿no? Todas estas personas que defienden el socialismo, porque tú lo viviste en tu caso, ¿no? Tú no puedes defenderlo nunca, pero todas estas personas que defienden el socialismo, que defienden el comunismo, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela, a Cuba, a Exacto. Nicaragua? ¿Por qué se conectan desde un iPhone, desde países con buena conexión, ¿no? Porque Sí. saben que el socialismo y el comunismo no funciona. Entonces, si saben que no funciona, ¿por qué lo quieren imponer? Ahí está el punto, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día defender el socialismo, defender el comunismo, es tener una posición totalmente estúpida. Yo no estoy diciendo que la persona sea estúpida, estoy diciendo que esa posición es totalmente estúpida, porque el comunismo es responsable de la muerte de más de 100 millones de personas Y en eso no todo el se mundo. dice mucho en los medios. Sí, sí, y hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo y hay que proclamarlo a viva voz, porque si yo callo, que hablen las piedras, Hmm. ¿no? Pero nunca puede ser el socialismo o el comunismo una opción. ¿Mm? Entonces, lo que le quiero decir a esas personas que por ahí dicen que yo estoy a favor de Trump, lo dije de entrada, yo no soy de derecha, no soy de izquierda, yo soy católico, ¿no? Lo que veo en Trump es simplemente el desastre menor. Y lo que veo en Kamala Harris es el desastre mayor. Yo lo que digo Total. es, ambos políticos son malos, ambos políticos tienen cosas que son totalmente deplorables, pero en mi poder no está el poder de parar el desastre, perdón, en mi poder no está la posibilidad de poner un San Luis Rey de Francia en el gobierno. En mi poder solamente está la posibilidad de evitar un desastre mayor. Y yo pienso que todo aquello que huela a socialismo es un desastre mayor. Y Kamala Harris huele a socialismo. Apesta, yo creo. Apesta, porque justamente va a imponer la ideología arcoíris, que es el odio entre los heterosexuales y homosexuales, va a imponer al mismo tiempo el aborto, que va a volver con la ley Roe versus Wade, va a abrir las fronteras, o sea, es responsable ya del desastre de los narcotraficantes, de los islámicos, de los mafiosos que entran. La frontera va a ser un desastre por ese lado. Y por otra parte va a perseguir a todos como hicieron con Trump. El gran problema es que Trump nunca persiguió a sus oponentes. Él nunca persiguió a los demócratas, por ejemplo. En cambio, a él le hicieron una persecución de 8 años. Lo que a mí me preocupa de Kamala Harris y de su séquito es que vaya a perseguir a todos aquellos que no piensen como ellos, como hacen los socialistas, ¿no? Entonces, a la gente que me dice que estoy a favor de Trump, yo lo que les digo es, ante todo es mi opinión, pero por otra parte también les digo que todo aquello que huele a socialismo no lo voy a apoyar nunca. Y Kamala Harris huele a socialismo. Discúlpenme, los respeto mucho a cada uno de ustedes, pero esto es lo que yo pienso. Así es, padre. Ya para finalizar, padre, le quería hacer una última pregunta porque precisamente puede ser el reflejo, bueno, ya se está viendo, ¿no? En Estados Unidos mucho de esto porque, por ejemplo, con el tema de la guerra que hay en Israel, hemos visto caos en universidades, en protestas de gente pro, no pro el pueblo de Palestina, que es el que está sufriendo, ¿no? También porque no hay ninguna guerra buena tampoco y en ambos países hay gente que está muriendo inocente y tenemos que hablar las cosas como son, pero los gobernantes y los que están en estas cosas son personas totalmente también nefastas, terroristas, pues a los homosexuales los asesinan, o sea, es algo, a las mujeres las violentan. Y vemos que en Estados Unidos ya hay grupos también pro estos grupos terroristas, ¿no? Como Hamas, ¿no? Y ya, por ejemplo, en Europa
de que en la gran mayoría de los países europeos hay gobiernos progres, vemos el desastre que está ocurriendo con la migración musulmana radical, donde hoy en día pues vas a Francia, a Londres, a cualquier país y hay una total invasión, incluso persecución cristiana. O sea, vas a un barrio ya en Francia o en Londres o en, cualquier, o en Holanda, donde no puedes entrar si no eres musulmán y te persiguen y te golpean y han inclusive matado a personas, ¿no? Esto que está ocurriendo en Europa con este tema del Islam, podría ocurrir también en Estados Unidos de continuar un gobierno socialista, y cómo ve el futuro de Europa de continuar pues sí, migración descontrolada y pues permisiva en todos los países europeos. Muchos dicen que Europa en el 2050 será musulmana total. Sí, es que ese es un problema muy grande hoy en día, porque mientras Europa perdió bastante su identidad cristiana, los musulmanes no la han perdido. Entonces uno ve que por ese lado eso es un problema muy serio. La gente se olvida realmente lo que ocurrió en la historia, pero los musulmanes, país donde han entrado, han pasado a filo de la espada a todos sus habitantes. Yo siempre les digo a las personas que se quejan contra las cruzadas, ¿no? Que siempre es un tema que la gente saca y que por ahí no tienen ni idea de lo que está diciendo. Sí, Si no hubiese sido por las cruzadas, Europa hubiese sido musulmana hoy en día. Y sí. acá América no hubiese llegado ni Inglaterra, ni tampoco España, ni Portugal, hubiesen llegado los musulmanes. Y no creo que tendríamos ni feminismo, ni tampoco ideología arcoíris, o sea, todo eso no existiría. Para Eso nada. existe gracias a las libertades de Occidente, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que acordarse es de la historia. Los países como Irak, Irán, Egipto, eran países completamente cristianos que fueron conquistados por el Islam y que si no hubiese sido por las cruzadas, que no voy a decir que las cruzadas fueron todo bueno, que no se cometieron abusos, pero entre sus más y sus menos, gracias a las cruzadas se frenó al Islam en Europa. Pero mientras nosotros nos olvidamos de la historia, los musulmanes no se la olvidan, ahí está el punto. Entonces ellos no pudieron conquistar por las armas, van a intentar conquistar por la inmigración. Y ahí está el gran problema de Europa, que Europa hoy en día ha perdido la fe, ¿no? Ni siquiera han querido mencionar a Dios en la Constitución. Sí. En la Constitución Europea se saltan 14 siglos de cristianismo. Pasan del siglo IV a la Revolución Francesa, olvidándose de todas las raíces cristianas y que en definitiva el cristianismo salvó a Europa de la invasión musulmana. Entonces, y al mismo tiempo podemos decir que en Europa hay muchísima gente que vive gracias al turismo católico y cristiano. Muchas familias que comen de eso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es, Europa ha perdido la fe y por otra parte el Islam no la ha perdido, porque los islámicos siguen Se vuelven siendo más tan radicales, radicales, de hecho. fervorosos, tan más radicales que nunca, claro, ahí está el punto. Entonces sí, eso de que de acá al 2050 podría Europa ser musulmana, yo creo que no va a ocurrir por lo siguiente, porque Dios de alguna manera, hablo del punto de vista sobrenatural, no del punto Sí. de vista político, yo pienso que Dios de alguna manera lo va a impedir. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Que de alguna manera lo va a impedir. Porque yo veo una gran esperanza en los sacerdotes jóvenes de hoy en día, ¿no? Los sacerdotes jóvenes son más católicos que por ahí los sacerdotes que se formaron en el año 60, 70. Eso a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo he estado en varios países como misionero y me sorprende ver sacerdotes jóvenes que tienen mentalidad más católica, que por ahí no han sido tan tocados por esta infiltración que hablábamos, ¿no?